El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes, son las 3:02 de este viernes, cerrando una semana más del mes de enero del año 2018. Viernes 18 de enero le damos inicio a un fin de semana largo porque el próximo lunes es día de Nuestra Señora de la Altagracia. Este Gobierno de la Tarde inicia en este momento y concluye a las 7 de la noche con la participación de los miembros de este equipo compuesto por don Andrés L. Mateo desde las 3 de la tarde y hasta las 5. José Luis Mendoza, Rosa Encarnación, y a las 5 de la tarde entonces se integran Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras, Eddie Alcántara y hasta las 7 quien les habla, Yulisa Céspedes. Gracias a nuestro portal, a nuestro diario digital, servimos el siguiente boletín informativo. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Comisión Militar y Policial, reforzará el programa de asistencia vial durante este fin de semana largo en todo el país por la celebración del lunes, Día de la Virgen de la Altagracia. A través de un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas explicó que el operativo contará con 328 vehículos, 1.689 personas, las cuales estarán presentes en las autovías y carreteras del país. Las unidades que estarán al servicio de la ciudadanía son 227 camionetas, 24 ambulancias, 18 talleres móviles, 15 talleres pequeños, 24 grúas, 8 estaciones de asistencia prehospitalarias y 20 motocicletas para el patrullaje en Santo Domingo y Santiago. El gobierno aumentó el precio de todos los combustibles entre el 1.20 pesos y 4.10 durante la semana que inicia este 19 al 25 de enero de 2019 por resolución del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Según una nota del Ministerio, la disposición ordena que la gasolina premium se venda a 211,90 por galón, sube 3 pesos con 50. La gasolina regular 195,30, sube 2.70. El gasoil regular a 169,60 para un aumento de 3.80 pesos y el gasoil óptimo a 180,90 por galón aumenta su precio en 4.10 pesos. Igualmente, el Aftur llega a 133,50 por galón, sube 3.50. El querosén a 159,80 para un aumento de 3.80 pesos. Y el full oil a 110,75, le subieron 3 pesos con 60 centavos. El gas licuado de petróleo se venderá a 104,80 para un aumento de 1.20 pesos y el gas natural a 28.97 por metro cúbico, el cual mantiene su precio. Suben los fallecidos a causa de la explosión este lunes pasado en una empresa de reciclaje de aceite en Mano Guayabo. Ya aumentan a 5 tras la muerte de otro de los heridos, según informan fuentes hospitalarias. El fallecido es un hombre de 46 años, quien presentaba quemaduras en el 95% de su superficie corporal y falleció a causa de un shock hipovolémico con un fallo multiorgánico, según informaron fuentes del hospital Ney Arias Lora, donde estaba ingresado. En este hospital habían fallecido ya 3 de las víctimas de la explosión, uno el mismo lunes, otro este miércoles, uno más ayer jueves, mientras que permanece ingresado otro de los heridos que presenta quemaduras en el 30% de la superficie corporal. El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca Licey, el señor Ambioris Cabrera, denunció este viernes que frecuentemente sus propiedades son objeto de robos. Durante una llamada al gobierno de la mañana de esta Z101, el empresario responsabilizó de la situación a las autoridades judiciales, ya que según él los malhechores son apresados y al día siguiente vuelven a las calles. Cabrera manifestó que los robos son tan constantes que los productores ni a los destacamentos policiales quieren ir a querellarse. No estamos hablando de un solo productor. Estamos hablando de 40 o 50 productores. Ya nosotros ni siquiera a los destacamentos vamos porque los robos prácticamente son interdiarios. El ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, consideró ayer que el presidente Danilo Medina y el ex mandatario Leonel Fernández deben pedirle perdón al país, ya que a su juicio estos han fallado en el combate efectivo contra el narcotráfico. En lugar de explicaciones tardías e insuficientes y conceptualizaciones insustanciales, el presidente Medina y el expresidente Fernández debieron pedirle hoy perdón al pueblo dominicano
por fallarle en el combate efectivo contra el narcotráfico. Necesitamos un cambio, manifestó Luis Abinader a través de su cuenta de Twitter. Así cerramos este primer boletín. Nos vamos a nuestra primera pausa, no sin antes aclararles que todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, @Z101 Digital. Usted puede también hacerlo interactivo a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Regresamos de inmediato con la participación de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Iniciamos el Gobierno de la Tarde, son las 3:10. Gracias a todos ustedes por mantener su sintonía con nosotros. Hoy es día de Martin Luther King en Estados Unidos. Un día como hoy se suicidó en San Pedro de Macorís el poeta y escritor Gastón Fernando del Igne. Un día como hoy sucedieron también muchas otras cosas. Se firmó el acta de la fundación de Lima por Pizarro, don Andrés L. Mateo. Nació en 1867 el poeta nicaragüense Rubén Darío. Y en 1871 proclamaron a Guillermo I emperador de Alemania, cosas que yo sé que usted sabe de todas. Y en Sudáfrica, en 1961, un 18 de enero como hoy, Nelson Mandela fundó el grupo Lanza de la Nación, brazo armado del Congreso Nacional Africano, bajo la consigna de quedan solo dos alternativas, sumisión o lucha contra el régimen racista pro imperio británico. Bueno, pero un día como hoy también la gente recuerda, adivinen qué, porque hay jocosidad dentro de los días internacionales. Hoy es el día de Winnie the Pooh, señores. Winnie the Pooh. Y de las legumbres. Oh, las legumbres. Bueno. También nació Montesquieu, Andrés, el espíritu de las leyes. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. De los grandes enciclopedistas que dieron pie a lo que constituye hoy día el régimen que llamamos democracia proveniente de la cultura occidental. Esa idea de una estructura de gobierno tripartista en el que haya un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, proviene de las reflexiones de los grandes enciclopedistas, dentro de los cuales Montesquieu, como dirigió él personalmente una parte importante de la enciclopedia, agotó algunos elementos teóricos vinculados con la composición del Estado moderno, el Estado que viene después de la Revolución Francesa, de los diferentes ciclos de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no es una flecha disparada a su blanco que va recto. Hay muchos atrás, muchos adelante. Está una etapa contrarrevolucionaria, la Revolución de 1846, que escribe Marx sobre ella, un trabajo sobre el 18 brumario que se llama, y muchas otras peripecias de la Revolución Francesa. Pero lo que sí quedó en firme después de ese acontecimiento histórico es lo que los enciclopedistas establecieron como forma de gobierno, y es lo que conocemos en el mundo occidental como democracia, ese tripartismo a partir del cual aquel gobierno de los emperadores y los reyes, que ellos resumían en sí mismo el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y que hablaban ex cátedras, es decir, fuera de cualquier posibilidad de discusión de lo dicho, ese poder va a quedar liquidado tan pronto la Revolución Francesa termine de posicionar las ideas de la burguesía, que son las que triunfan finalmente alrededor de un conjunto de acontecimientos inmensos. No hay más que leerse la literatura de la época, la comedia humana de Balzac, por ejemplo, este conjunto de acontecimientos que al final culminan con la democracia occidental que conocemos. A propósito de que tú hablas de democracia, Andrés, un día como hoy, pero en el año 1962, se asilaron en la Embajada de Brasil los sobrevivientes del tiranicidio, Antonio Inver Barrera y Luis Amía Matió. Además, renunciaron 8 miembros del gabinete del Consejo de Estado de República Dominicana, cuando la Secretaría de Estado de la Presidencia emite un comunicado en el que informa que el doctor Joaquín Balaguer había cesado en sus funciones de presidente de la República y del Consejo de Estado.
Elías Wessing y Wessing y el mayor de la Fuerza Aérea Fernández Domínguez liberaron los miembros del Consejo de Estado, que eran Rafael Pichardo, Antonio Inver y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, que estaban detenidos en el club de oficiales de esa institución por orden del general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Chavarría, que fue un golpe de Estado de acuerdo con Balaguer. Que fue arrestado también, por cierto, y renunciaron los 8 miembros del gabinete del Consejo, que en ese momento era Antonio Fernández Caminero, que era de Salud Pública, Ángel Severo Cabral, de Agricultura, Mario Penso Fonder, de Obras Públicas, Antonio Rosario, de Trabajo, estaba Manuel Tavares Espaillat, que era el secretario de Finanzas, y Emilio Rodríguez de Morisi, que era el ministro de Educación. También Rafael Vidal Torres, para quienes no saben, que era un ministro sin cartera. Por cierto, en Santiago, en mi ciudad, hay una avenida por donde se va Licey al medio que también tiene el nombre del doctor Rafael Vidal. Y Temístocles, no Montaz, sino Mesina, que era el secretario de Justicia en ese momento. Y como dije, terminaron asilados en una embajada en la de Brasil, los héroes sobrevivientes, Antonio Inver Barrera y Luis Amía Matió. Bueno, yo pienso que procede que hagamos una reflexión sobre lo que está ocurriendo con Valle Nuevo, porque hay, de alguna manera, un tirijala entre el ministro de Medio Ambiente, la prensa impresa y parte de la prensa escrita, y también los medioambientalistas. El ministro el lunes pasado montó en 2 helicópteros a periodistas, ambientalistas y autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y los llevó a la comunidad del convento en Constanza, que está ubicada en la zona de amortiguamiento de este parque protegido, que es el Parque Nacional de Valle Nuevo, para documentar ciertamente que no había agricultura en esa zona. Ahora, ¿qué han alegado los medioambientalistas y la prensa? Particularmente el Diario Libre ha estado publicando reseñas con fotografías, levantamiento de actividad agrícola, pero no en la zona que el ministro llevó a los ambientalistas y a los miembros de la prensa, sino en la zona sur. Él los montó en el helicóptero y lo llevó a la zona norte. Yo me pregunto, porque parece un juego sencillo, pero mucha gente que está en el poder se cree que tiene sobre los demás el derecho de convertirlo en cretino, el derecho de transformarlo en seres obedientes que, aunque ellos están viendo que una cosa es azul, el ministro dice que es roja y ellos tienen que decir que es roja. Diario Libre ha publicado fotografías, incluso después del viaje en helicóptero a la zona norte, visitaron de nuevo la zona sur y hubo demostraciones fehacientes y contrastadas y documentadas de la actividad agrícola en la parte sur de Valle Nuevo. Uno se tiene que preguntar muchas cosas, sobre todo porque el ministro argumenta como si fuera que estuviera defendiendo a los agricultores. Ahí hay un proyecto y se han denunciado cosas en relación con esos proyectos de agricultura en la zona sur. Y por lo tanto, el ministro no puede hablar de que los agricultores fueron desalojados de una forma inadecuada. Y también decir que esa gente tiene 40 y 50 años y que eran seres humanos. No se trata de eso, ministro. Se trata de que usted niega que exista actividad agrícola en la zona sur, y la zona sur está plagada, de acuerdo con lo que publican la prensa tanto escrita como las redes, está plagada de actividad agrícola en una zona que debía ser protegida. Nosotros sabemos que hay un proyecto, se ha denunciado aquí mismo en el Gobierno de la Tarde. Nosotros dimos pormenores alrededor de ese proyecto, donde hay determinadas voluntades de expresión política que usted conoce, que lo conoce cierta y verdaderamente. Ese juego
ese tirijala entre lo que los periodistas ven y lo que el ministro dice, obviamente que no tendrá ningún fin lógico, puesto que lo que se requiere para que haya una detente real de la actividad agrícola en la parte sur de Valle Nuevo es justamente una voluntad política. Pero es que si el ministro lleva a los periodistas a hacer un recorrido, obviamente que no lo va a llevar por la zona que él no quiere que se denuncie. Naturalmente. Pero nadie es tan estúpido en el mundo de hoy como para ignorar que los medios tienen sus propios mecanismos para detectar dónde hay actividad agrícola. Por ejemplo, se usó drones. La prensa usó dron para filmar parte de la zona sur donde se estaba depredando. En consecuencia, ministro, ciertamente hay actividad agrícola en la zona sur de Valle Nuevo. Y Diario Libre lo ha reiterado varias veces y lo han reiterado los medioambientalistas que han comprobado en el terreno esa realidad. La realidad es, Andrés, que aquí nosotros vamos a tener que evaluar muchos comportamientos de negación comunicacional que se han convertido en un ejercicio práctico de decenas de autoridades. Por ejemplo, es más fácil cada vez que se hace una especie de denuncia, aunque esté documentada, con fotografías, videos, imágenes, porque esto de Valle Nuevo es el resultado de una investigación que hizo un periodista de Diario Libre, que por cierto, a ese descenso que hicieron algunos representantes de medios a Valle Nuevo, yo fui invitada, tuve el placer de conversar con mi amigo Iván Gómez, que es quien estaba coordinando ese descenso, y por palabras de él sé que la persona que hizo las publicaciones de Diario Libre también estuvo invitada ahí. Particularmente yo, por una razón de horarios de trabajo, no pude asistir junto con el equipo de medio ambiente y con Iván, pero lo cierto es que si se hace una denuncia documentada, creo que es más fácil hacer esto, llevar las mismas personas que han emitido opiniones en favor de la denuncia al lugar de los hechos y no a otro, para que de una vez por todas pues las cosas se aclaren. Pero no solamente en el tema de medio ambiente. Nosotros podemos hablar de inseguridad, de economía, de control de gastos, de salud pública, de narcotráfico, y parecería, y quedó evidenciado con el discurso de ayer del presidente Medina, o con las pocas palabras que dio, que por cierto, a mí me parecieron sinceras, aunque en ocasiones he dicho que prefiero que me mientan con palabras feas a que me engañen con palabras bonitas, pero parecería que los funcionarios se sustraen de la realidad y ellos entran en un proceso de negación automática, cuando es quizás un poco más fácil, pero necesita de más valor, decirle a la gente que ciertamente es necesario dar algunos pasos hacia adelante, que es necesario evidenciar cuál es la realidad de las situaciones, pero eso conlleva a una consecuencia inmediata, que es tener que enfrentar los poderes que se están beneficiando con esas inobservancias de las autoridades. ¿Qué dicen la denuncia que se han hecho sobre Valle Nuevo? Han sido con nombre y apellido, se han mencionado los nombres de las compañías y de las personas físicas que serían quienes estarían aprovechando de esos terrenos. Que las autoridades tengan que admitir que eso pasa, pues implicaría que debería haber una consecuencia inmediata. Y parecería, y quizás la palabra no sería necesariamente esa, porque esto podríamos nosotros por la práctica afirmarlo, que hay una especie de sustracción al enfrentamiento, que hay una evasión permanente para darles respuestas a la gente, a la sociedad civil en general, de cuáles son los pasos que van a dar las autoridades para enfrentar todos esos males. Ayer, para enlazar la actuación del ministro de Medio Ambiente con esto, para el presidente Medina fue más fácil aceptar de una manera automática que ciertamente el narcotráfico nos está ganando la batalla. Quizás fue más fácil decir que la culpa de todo lo que está sucediendo en cuanto a criminalidad es de los deportados. También parecería que resulta más fácil decir que los de cuello blanco o las personas que no están vinculados a ningún tipo de ficha criminal son los que mantienen el narcotráfico enraizado en República Dominicana. Y después ustedes vieron como otras declaraciones
del expresidente Fernández intentaron quedar mejor parada que la del presidente. Sin embargo, ambos podrían mezclarse en una especie de simbiosis de resultados, porque en 20 años que tienen ambas personalidades manejando los mismos temas: medio ambiente, narcotráfico, criminalidad, inseguridad ciudadana, feminicidio, violencia en general, salud pública, educación, etcétera, aunque muchas cosas se han hecho en diferentes campos para mejorar situaciones que venimos atravesando desde la historia, en temas específicos, en males generales de la nación, no se ha hecho gran cosa. Y 20 años después es difícil tener que escuchar a la primera persona de la nación decirle a su país, como en una especie de admisión, bueno, que eso es lo que hay, que yo no tengo un policía para ponérselo a cada gente en su casa. Lo mismo pasa con el ministro de Medio Ambiente, cuando coge un grupo de personas, lo monta en un helicóptero y se lo lleva y lo aterriza en la parte contraria de donde se hicieron las fotos de las publicaciones. Bueno, yo te voy a decir con relación al ministro de Medio Ambiente, que yo creo que él tiene una inversión de rol. Los roles que él debe cumplir como ministro de Medio Ambiente están muy ajenos a sus preocupaciones personales, comerciales, etc. Él no tiene vocación para ese cargo. Incluso este mismo debate tiene mucho más contenido de tipo agrícola, porque él sigue siendo desde Medio Ambiente ministro de Agricultura. Es decir, él está trabajando como ministro de Agricultura, está defendiendo jornaleros. La siembra sin importar las consecuencias. A él no le importan las consecuencias. Para salvar a 4 o 5 o 20 o 30, digamos, jornaleros que están dentro de un proyecto específico, que él sabe muy bien las características de ese proyecto, que responde a un sector privado como bien está señalando. Y donde Julissa. también Pero hay que nombres públicos muy involucrados. Sus funciones son otras. No sus funciones es defender un hábitat, un bien común que tiene mucha importancia incluso para la sobrevivencia de este país. Es insustituible el medio ambiente. Claro. Y en consecuencia él no es ministro de Agricultura. Él es ministro de Medio Ambiente, pero él desconoce su rol, su papel. El gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, son las 3:30 en este viernes 18. Dice Meteorología que las condiciones locales del tiempo permanecen con un aporte de humedad e inestabilidad por parte de una débil vaguada que se ubica sobre la parte oriental del país, en combinación con el viento del este. Estos factores estarán originando nublados ocasionales con chubascos dispersos sobre las regiones del noreste, este, sureste y la cordillera central. Sobre las demás regiones permanecerán condiciones de escasas lluvias y cielo mayormente despejado. Para mañana sábado esta vaguada se habrá disipado, sin embargo continuará el viento del este aportando humedad sobre las regiones noreste, sureste y la cordillera central y algunos puntos de la región suroeste, por lo que se presentarán en horas de esta tarde específicamente chubascos dispersos de corto tiempo. Las temperaturas estarán agradables y el domingo las lluvias estarán escasas por una circulación anticiclónica en varios niveles de la troposfera. Hay débil vaguada en la porción oriental del país y vientos del este que van a provocar chubascos dispersos y temperaturas frescas en la noche y en la madrugada. Detienen supuesto cabecilla de una banda a la que ocuparon cocaína, vehículos y casas. Estos fueron los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en coordinación con el Ministerio Público, que detuvieron al presunto cabecilla de una banda de narcotráfico y lavado de activos, a la que se le ocuparon 2 kilos de cocaína, varias porciones de heroína, así como vehículos y otras propiedades, tras una labor de inteligencia que dio con el resultado de un individuo identificado como El Compa, en Arroyo Hondo del Distrito Nacional. Parece que están apareciendo los narcotraficantes de Achinzi, pero aparecen. Bueno, si hay narcotraficantes de cuello blanco, yo me imagino que comenzarán los allanamientos en las grandes torres de este país y no en los barrios pobres, porque es al microtráfico al que se persigue con saña y se va a los barrios e incluso hay toma de barrios como si fuera un ejército de ocupación enemiga. Lo cierto es que estas declaraciones del presidente Danilo Medina me imagino que van a cambiar
las estrategias que tiene la DNCD para la búsqueda de los narcotraficantes, y entonces tendremos allanamiento en las grandes torres. Intercambios de disparos también. Del país, intercambio de disparos en las grandes torres, en los grandes hoteles, donde están aposentados estos donde la coca de sube cuello por blanco. un ascensor, vamos a decirlo como es. Aquí la droga sube dependiendo, por ascensor o por escalera. Lo que pasa es que cuando sube por escalera, todo el mundo sabe que es ahí. No, y y a ahí veces se van, tiran a veces ven las callejones. en autoridades. bicicleta, se traslada. Pero cuando sube por ascensores, ahí no pasa nada, porque ahí se supone que todo está mejor custodiado. Y es increíble cómo en este país hasta la delincuencia, la criminalidad, se mide en base a la élite. Es insólito que aquí haya delincuentes de cuellos blancos. Eso es en toda parte. Y los otros que son ya de baja escala, como en el grupo que están los de microtráfico, esos sicarios a los que se le paga y tienen un precio súper barato por la vida, 50,000, 40,000 pesos, 100,000 quizás con suerte para que maten a alguien. Pero sí Bueno, aquí por lo se menos persigue. le pagan mucho. En México por $35 le quitan la cabeza a una gente. Aquí todavía el sicariato paga mucho, porque pagar 85,000 pesos, 100,000 pesos, todavía significa una suma que para algunos da trabajo conseguir. Lo grande de todo esto es la consecuencia, cómo, a pesar de que en muchos de los casos se sabe quiénes fueron los actores intelectuales de cada caso, inclusive, no estoy solamente hablando de sicariato por narcotráfico ni por crimen organizado, sino también por situaciones personales y cómo pueden sustraerse las personas que están vinculadas normalmente a posiciones de poder de todos estos casos. Y ahí lamentablemente salen muchísimos nombres conocidos a relucir. Y volvemos a la misma discusión de ayer. Si realmente Ali Abuche era el niño lindo de las autoridades, ¿cómo puede ser que eso nadie lo sabía? Hoy hubo conocimiento de las acusaciones a Bush, y creo que hubo Abuche hasta cariño le tenemos Recusaron. ¿eh? Recusaron Y hubo una recusación a la fiscalía. A los dos fiscales hubo una recusación. Por lo tanto, todavía no han podido entrar, digamos, a definir las características del ilícito, que seguro será compleja porque ahí hay unas buenas Abuche tramas. va a terminar siendo una víctima de este proceso. Bueno, ya va por ese camino. No olvidemos que el abogado de Buche, su fundamento ha estado empinándose sobre el hecho de que él no tiene ningún expediente, de que está limpio y ha retado. Que nunca le dictaron medida de coerción. Que nunca le dictaron medida de coerción y que por lo tanto es una persona potable, es potable, Buch. Cosa que uno no duda. Dependiendo en qué área, porque de que es potable lo es. Si tenía el mejor punto con sucursales Ay, hombre. en Baní, porque Pobre el Buche. senador por Peravia dijo hoy que él tenía su punto, pero que además ese punto tenía sedes, Yo a Buche lo sucursales. tengo colgado del alma, honestamente. Yo a Buche le tengo ya hasta pena. Tú sabes que a mí el nombre de Buche me da nostalgia porque en el zoológico antiguo que estaba en la Bolívar, ahí donde hacían la Feria del Libro, donde está el Conservatorio Nacional de Música, en ese zoológico la figura más encantadora, la que todos los niños íbamos a ver, era el mono Buche. El mono Buche junto con Mami, la elefanta, Elefante. que Balaguer hasta declaró un día de duelo por Mami cuando murió la elefanta. Pero el mono Buche era la figura más atractiva de la época, y todos los niños aspirábamos a ir los domingos al parque zoológico que estaba allí por Buche, porque alrededor de la jaula de Buche era que se hacía el espectáculo infantil. Buche le tiraba cáscara de naranja a la gente, peleaba, la gente le voceaba. Y bueno, hace mucho yo no oí ese nombre de Buche, de manera que me trae nostalgia. Te trajo recuerdos Lo retrotrae a su nostálgicos. niñez. Pero no se te parece mucho Buche al que estaba en el zoológico, ¿no? No, por supuesto. A mí me pareció que este Buche va a terminar siendo una víctima, señores. Lo que sería bueno es aclarar, conocer cuándo se va a dar el informe que están haciendo las autoridades respecto de quién fue finalmente que le dio muerte al coronel Ramos, Aplazaron sin fecha nuevamente. de dónde salieron las balas y si ciertamente cuando se abre la puerta de atrás de ese vehículo era o para decirle un secreto al coronel para que se lo llevara a la tumba, sí, Coño, porque ¿será? algo se hizo, pero esa puerta se abrió
y lo cierto es que no se sabe para qué, porque nadie salió a No, socorrerlo. ni disparó, nadie, no se vio de adentro ninguna acción. Pero lo peor es que ahí hubo una balacera. Más de 50 casquillos de balas se encontraron en esa escena del crimen. Ese pleito Uno de estuvo esos, Lo fue adentro. uno de esos oficiales disparó 6 veces. De los que salió. Sí, de los que está siendo investigado ahora. Ay. Entonces ahí hubo una real balacera. Pero no hay un otro herido. Es que el video lo vimos lo que querían que viéramos. Hay un video completo que está en manos de las autoridades. De hecho, ayer el ministro de Interior y Policía dijo que en 10 días iban a rendir el informe sobre la investigación de la muerte del coronel Daniel Ramos y todo lo que se ha tejido alrededor de esta muerte. Y vamos a esperar los 10 días. Lo que sí es que si van a dar una explicación como el tema de la medida de coerción, vamos a bailar en un solo pie. Vuelve a reenviarse el conocimiento de medida de coerción como por tercera o cuarta ocasión, ahora sin fecha. Entonces el proceso, ha iniciado el proceso completamente atropellado, está todo como que manga por hombro, cada vez hay una situación que impide que se le conozca medida de coerción a los acusados de esta muerte, y cuando algo comienza mal, no necesariamente termina bien. Bueno, hablando de narcotráfico, de porciones y de Ministerio Público, ese mismo Ministerio Público y la Policía Nacional han allanado la casa campestre del pelotero Johnny Cueto, ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Atomayor en San Pedro de Macorís, donde apresaron a un hermano del jugador y a otros 2 individuos. La acción judicial mediante una orden se produce luego de que los hombres fueran acusados, oigan, ¿de qué? De agredir a 2 trabajadoras sexuales que habían sacado de un burdel de Atomayor y de no pagarle por los servicios prestados. La verdad es que hay que oír cosas. Le había baleado a alguien también, tenía una orden de arresto. Yo creo que tiene más honor ser acusado de narcotráfico que de burlar un servicio sexual de una mujer de la vida libre y no pagarle. ¿Sabe cómo le dicen a eso en los barrios? La cubió. Ah, la cubió. Sí, es un cubo, a eso antes se usaba mucho. El gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, son las 3:42. La risa de Andrés, yo no sé cómo interpretarla. Cuando se habla de cubo, miren, el hermano del pelotero, del señor Cueto, tenía ya, según expresan las autoridades, una orden de arresto en su contra por haber herido de bala al señor Amauris Porquín en fecha 19 de abril del 2018 en San Pedro de Macorís. Durante la requisa que se hizo en la casa del pelotero Johnny Cueto, las autoridades encontraron una pistola calibre 9 milímetros que posee el recibo del permiso para porte y tenencia de armas y un cargador con 12 cápsulas, también un chaleco antibalas con el logo de la policía y un cañón de escopeta calibre 12. El allanamiento se realizó luego de una denuncia verbal interpuesta por una joven de 28 años de edad, residente en el sector de Sabana Perdida de Santo Domingo, quien según el parte policial manifestó que en horas de la noche del 16 de enero, ella y una amiga suya de 27 años de edad, residentes en Los Minas, salieron del burdel El Samán de Atomayor junto a 2 de los imputados en calidad de negocio. Al llegar al lugar, a la casa donde iban, aún no habían llegado a un acuerdo económico y encontrándose allí los hombres les obligaron a tener relaciones sexuales, además de que otros 5 trataron de utilizarla a la fuerza y le propinaron varios golpes. La mujer que interpuso la querella informó a la policía que logró escapar de la casa en horas de la madrugada y, según el parte médico, presenta laceraciones y traumas en distintas partes del cuerpo. Este allanamiento estuvo encabezado por la fiscal del Distrito Judicial de Atomayor, quien actuó en compañía de un mayor de la policía encargado de la División de Investigaciones Criminales DICRIN de la provincia y otros agentes policiales de apoyo. En tremendo berenjenal se halla ahora el hermano y los amiguitos. Yo no sé cuánta gente haya hecho un cubo de eso, pero lo cierto es que lo que comienza como un relajo se puede convertir entonces en una acción criminal. Vamos a ver cuál es la consecuencia ahora y cómo van a afrontar también las autoridades que este señor, el hermano del pelotero, tenía una orden y nunca fue ejecutada y se emitió en abril del año pasado, Andrés. ¿Es la que ejecutaron ahora? Anda. Sí, bueno, es una situación que ha trascendido porque él es hermano de un pelotero. Qué pena
que las personas que tienen algún tipo de notoriedad, hasta lo que hacen sus familiares es de interés colectivo, y eso es lo que ha ocurrido en este momento con esta situación. Pasa con mucha frecuencia eso, de que solicitan los servicios sexuales de las trabajadoras sexuales y posteriormente no le quieren pagar. Eso parece que es parte de la excitación de quienes solicitan esos servicios, porque es bastante Pero ¿y común. cómo eso lo va a excitar, madre mía? Yo he Parece visto que sí. los mejores videos que yo he visto en las redes sociales han sido precisamente Mírenle la cara a Andrés. por hacer ese Entren a tipo de Z cosas. Digital, porque es un poema la cara de Andrés. Pero Andrés, ¿tú has hecho un cubo? no, por Dios. yo Él no nunca tengo- ha solicitado esos Ni servicios. tampoco necesito esos servicios. Pero en otra época era bastante común en la prensa, incluso reflejado. Pero esas mujeres dan Lo que hasta pasa es que golpe. ahora hay mucho, claro, Y andan armadas. matan. y además tienen tienen compañeros compañeros que la sí. defienden. Pero y ellas son todo eso. víctimas muchas veces. Claro, muchas. Es un muchas trabajo veces. peligroso, Como altamente víctima de peligroso. los proxenetas, que son los que cobran normalmente estos servicios. Pero en este caso parece que ese no fue el móvil de la operación, ese no fue el caso, y intentó hacerse de una manera quizás fuera de lo que nosotros pudiéramos explicar. Es complicado hablar de este tipo de operaciones comerciales. Esta se parece como a la de Buche, que todo el mundo sabe lo que pasa, pero a uno le da trabajo explicarla. Es que la prostitución no es prohibida aquí. Entonces, por eso se hace con ese nivel de libertad. Lo que es prohibido es el proxenetismo. De hecho, se cerró una barbería esta semana y todavía las autoridades no han solicitado ningún tipo de medida de coerción, no han presentado expediente. Ese de rico. ahí Sí, pero las autoridades hicieron un bulto público y ahora no presentan el expediente. Entonces, no Bueno, sé. pero ellos tienen tiempos, ese el código cuello establece. blanco ahí también. El código establece que ellos tienen un tiempo límite para presentar el expediente y todavía están dentro de ese plazo. No, Yo quiero, no eso no es el problema. El problema Yo- es que son pejes gordos. bueno, pero hay que El esperar que problema lo es que esa es presenten. prostitución de primer De orden. alto nivel. Hay que De esperar altísimo. que Es lo donde tira la presenten muchacha, donde la muchacha Claro. se La tiró. venezolana se tira. en se el tiró. primer piso de Malecón Center. Ah, bueno, claro. Ajá. donde- Imagínese usted. Ahí es por donde catálogo. vive mucha y gente se la mandan a su casa y va los- mucha gente. Andrea ha leído eso, que se sepa. No, porque sí, eso está claro. No, pero eso es cultura general en este país, señores. La prostitución aquí llegó a dar como resultado muchas casas de cita famosas y nosotros hablábamos de Herminia hace menos de una semana y yo creo que mucha gente que no llegó a ir a ese sitio sabe de lo que estamos hablando. Inclusive, Yo sí Herminia sé. se conoce a nivel internacional. Andrés, tú tienes el micrófono abierto. No, Se yo conoce sé. hasta a nivel internacional porque hay muchos cuentos famosos de personas conocidas a nivel internacional que escritores. llegaron a pasar por ahí. No, y ahí, Herminia es también ya un personaje de la ficción. Ha estado, incluso creo que hay una película que se está rodando. Porque Herminia no era solo un prostíbulo. Herminia Un tenía, restaurante. era inmenso y Era un centro de había, diversión. tenía dentro área de Privados. baile, tenía una discoteca, tenía... Herminia era un referente de Y la había ciudad. privados, ¿verdad? Aquí había 2 o 3 sitios famosos, el de Cambumbo, el de Herminia, por la zona... Pero iban cantantes en vivo, donde Herminia también. tengo Claro, entendido. había espectáculos, Herminia no era una sola actividad de proxenetismo, había muchas otras cosas allí donde Herminia... Ahí el Y menú se era hizo un variado. rincón de referencia nacional, porque Herminia daba servicio a la gente del interior y además tenía niveles de usuarios que tenían orígenes sociales diferentes. Había altos, bajos, medios, de todo tipo. Inclusive, habían generaciones, André, porque a Herminia se llevaban niños o jóvenes que iban a ser iniciados en la actividad y también Sí. ahí le enseñaban, le daban clases y eso era una práctica común en la antigüedad. Yo desconozco si todavía se hace de esa manera, si hay familias, padres, tíos, primos, amigos que todavía lo hacen, pero antes era una práctica común, iniciar el muchacho para que las mujeres no lo hicieran cargar con los cuartos, eso era un dicho famoso. Miren, lo que sí yo estoy convencida es de que la prostitución es una profesión bastante complicada, un oficio muy complicado, riesgoso, difícil. Aquí tuvimos en una ocasión a Jacqueline Montero, quien es diputada por San Cristóbal, y ella explicaba la situación de peligro que viven muchas de las trabajadoras sexuales que se van con un desconocido y que lo mínimo que le puede pasar es que la cuben
pero los daños físicos a veces hasta la muerte le provocan, con personas perversas, enfermas, que no quieren pagarle su dinero después que ellas ofertan un servicio y hasta terminan matándolas. Es una profesión bastante complicada, de mucho riesgo, y aquí en República Dominicana se está regulando desde hace mucho, porque ellos tienen una especie de asociación que también orienta a las mujeres con respecto a eso. Antes andaban armadas hasta los dientes, con gilets, navajas, y ha evolucionado un poco aquí en República Dominicana también con la intromisión de las extranjeras, mujeres que vienen de otros países a vender esos servicios. Por ejemplo, en esa barbería que nosotros mencionábamos hace un momento, se rescataron 5 venezolanas. También, no era solo barbería. Ahí se hacía de todo, spa, barbería, y dicen que habían 5 venezolanas. ¿De qué están hablando? Del Malecón El Center. caso del Malecón Center. Bueno, el video que circuló en ese momento, se veía una joven, bastante joven, creo que tenía 22, 23 años, que por lo que se podía entender de lo que ella decía, parece que no estaba muy de acuerdo con algunas de las cosas que se daban en ese espacio. Y ella lloraba amargamente y decía que por qué tenía que hacerlo ella, por qué tenía que ser ella, en una franca evidencia de que en algo de lo que sucedía ella no estaba de acuerdo. Cuando se publicó ese video, mucha gente dijo y confesó tener conocimiento de qué se daba en ese apartamento y en ese local comercial que supuestamente es un spa, un salón, un spa, etcétera. Pero en ese momento las autoridades no dijeron nada. Por lo que ha sucedido en el día de ayer, ya se tiene entendido que se inició a partir de ahí una investigación que fue lo que dio como resultado la clausuración o el cierre del spa en el día de ayer. Hay que esperar a ver qué va a suceder con esto y ver si realmente la muerte de esa joven tuvo algo que ver con la operación clandestina, según dicen las autoridades. Pero la muerte de qué joven tú estás hablando. De la venezolana. Pero eso no está siendo investigado. No, eso quedó ahí. Eso no se ha investigado nada. Eso se quedó ahí porque ahí hay jorocones metidos. Dice el Ministerio Público en la publicación que hizo ayer, con el cierre de ese salón, bar, spa, lo que sea, que lo que sucedió ayer es el resultado de esa investigación por la muerte de esa muchacha venezolana de 23 años. Y para yo decir que no es cierto, entonces yo tengo que tener un argumento válido, sustentable, que pueda contrarrestar lo que ha dicho el Ministerio Público. Si eso dijeron ellos, lo que falta es esperar a ver si realmente ellos van a tener un resultado positivo para acusar a alguien. Pero si hubiese visto una investigación, ya la medida de coerción estuviera solicitada, y en los medios trascendió hoy que no han hecho nada, que no han depositado nada. Solamente fue el espectacular cierre. Bueno, vamos a ver si realmente eso es así. Por el momento, antes de irnos a la pausa, dice Francis que tenemos 3 minutos para hablar con la gente. Ay, 2. Dice Francis que se son calienta 2. la pista. Y ese sí es verdad que es el jefe aquí. Hablamos con la gente. ¿Cree usted que realmente ese cierre que se dio en el Malecón Center tiene que ver con la muerte de esta joven que se tiró del 9º piso en el Malecón Center? Y si lo que funcionaba ahí de verdad es lo que dice el Ministerio Público, se hizo realmente una investigación. Vamos a ver qué opina la gente. Asterisco 101 desde su celular y 809-732-0101 desde Santo Domingo. 809-200-0101 interior sin cargos y el 855-221-0101 internacional sin cargos. Y nos fuimos con la primera porque tenemos solamente 2 minutos. Buenas tardes. Sí, óyeme, dígale a don Bienvenido que estamos a Nieve, a Domingo y a Altagracia Salazar. Claro, él lo está escuchando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Sí, el profesor Atilano Pimentel de la UAS. Adelante. Yo quiero aportar un detalle a lo que ustedes estaban hablando. Me aclaran, por favor, pues yo mismo no estoy muy claro. Yo tengo entendido que en el Congreso Nacional actualmente hay una señora que era prostituta. Sí, de ella hablábamos hace Jacqueline un momento, Montero. de Jacqueline Montero. Diputada por bueno, San Cristóbal. está bien, ok. Buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Tienen que estar atentos. Porque esto Ustedes la votaron hoy con ese programa, donde hay niños hablando de sexo, coño, esta.
Hola, buenas tardes, mi amor. Usted tiene Sí, todo buenas el tardes. derecho de cambiar El domingo a las 4 en el parqueo del Parque del Este, que no lo vamos a dejar depredar, porque desde la gana hacer negocio con este terreno para terminar de autobuses. A las 4 habrá una gran concentración mandando el mensaje que eso tiene dueño, que eso es del pueblo, que eso es de todos. ¿Dónde va a ser la concentración? Bueno, se quedó la información incompleta. Parque del Este. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Para la señora que llamó o la persona que llamó, de sexo que hay que hablar porque de político estamos ya hastiados. Y en cuanto a Herminia... Es que ella se sintió aludida con lo de Herminia. En cuanto a Herminia, confírmeme si eso era en Villas Agrícolas. Porque yo No, Herminia era ahí en uno de los costados del cementerio de la avenida Máximo Gómez. Ah, bueno, pues ahí iba Johnny Ventura todos los martes a tocar en vivo, todos los martes. Yo era una niña en esa época. Muchos artistas se presentaban ahí, veían ese como un escenario de oportunidades también. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, que en Villas Agrícolas. Agrícola, que eso sí, pertenece a Villas Agrícolas. Se llama Villas Agrícolas, sí. Un saludo a ese caballero que está ahí. Sí, eso quedaba en Villas Agrícolas, niña. Y otra cosita, quizás te lo pueden explicar. El presidente ayer habló sobre el problema, pero entonces, ¿y la solución para cuándo? Esa es una muy buena pregunta la que tú has hecho. Hola, buenas tardes. Esta es una llamada internacional. Buenas tardes. Andrés. Sí. Esto es insólito. El único país del mundo donde los están llamando a contrarrestar los problemas ciudadanos, se ponen a dar querella como si ellos fueran el pueblo civil. Pues ya tú lo ves dando querella de los problemas. Tienen que enfrentarlo. Esta criminalidad, son muchos jóvenes que nacieron en los gobiernos del PLD, desde el 96. Y oye, ¿cómo dice Danilo que le mandan 80 dominicanos semanal? Para allá que deben de ir porque son dominicanos. Él quiere que lo manden para Haití o para la luna. Este hijo de puta. Ey, no, así no. No nos pongan a nosotros en eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa. Adelante. Qué pena y lástima me dio la expresión de esa señora que llamó. Lo que ella no sabe es que las niñas... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Las niñas de ahora de 12 y 15 años ya tienen relaciones sexuales escondidas de sus padres. Que es mejor que los profesionales de la conducta le enseñen cuáles son los pasos a dar. ¿En qué perjudica a la juventud de ahora que usted tenga un programa que hable de sexo? No entiendo. Además, no sabemos por qué todavía a esta altura del juego se ve como un tabú el tema sexual. Todos estamos aquí fruto de una relación sexual. Eso no debe parecernos obsceno. Al contrario, es lo más natural que hay en el mundo. Bueno, pero más allá de eso, las estadísticas de embarazo adolescente dicen en este país que hace falta que se hable mucho de ese tema, inclusive que se comience a hablar todavía más temprano. Dos últimas llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Oye, bien, él me va a el que agarraban por droga era muy raro un abogado defender. Esto está tan corruptivo de esta porquería por impunidad y muchos grandes testigos en esto. Y tú ves que lo meten preso y le quitan lo que tienen y se quedan dentro de ellos. Deben de meterle cadena perfecta, que eso es lo que tiene el mundo dañado con esta juventud de todos estos bandidos. Así es, toda la razón. Vámonos a nuestra pausa y regresamos de inmediato con los comentarios individuales de la primera tanda del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. A las 4:01, desconocidos ultiman un capitán retirado de la Policía Nacional en el sector de Brisas del Este. Esto sucedió en el interior de un negocio de su propiedad en el referido sector. La víctima ha sido identificada como Charlie Montero de Olio, de 51 años de edad, propietario de la superbodega Gregory, quien fue baleado por desconocidos que penetraron en horas de la noche. Según lo narrado por testigos, el ex capitán Montero de Olio estaba en el interior del establecimiento cuando los desconocidos llegaron a bordo de un carro Hyundai negro. Uno de ellos se desmontó y le propinó un disparo.
El capitán logró sacar su arma, le disparó e hirió al desconocido, pero en ese momento se desmontó otro del vehículo y le propinó 2 disparos más, terminando con su vida. Supuestamente los desconocidos no le llevaron el arma ni tampoco se llevaron nada del local. Al lugar se presentó de inmediato el médico legista para proceder con el levantamiento del cuerpo, así como miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional para proceder con las investigaciones y el esclarecimiento de este hecho. Iniciamos con los comentarios individuales y el primer turno le corresponde al doctor Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Quiero, antes de mi comentario propiamente dicho, saludar a los amigos que nos siguen en el chat en vivo de Z Digital. A Paxi Núñez, a Emanuel Richardson, a Fanny Vázquez, a Alberto Rosario, a Josefina Ureña, a Tony Tisla, a Luis Carpio, a Eduardo Agramonte, a Alberto Rosario, a Laya, a Heiser Suero, Sayas, a Fanny Vázquez, a José Rodríguez, a Alberto Rosario de nuevo, una enorme cantidad de seguidores en Z Digital. Bueno, la explosión de la fábrica dedicada a reciclar aceite para vehículos que ocurrió hace 3 días, ya subió a 5 muertos. 5 personas han fallecido con motivo de este desgraciado acontecimiento y sin embargo le he estado dando seguimiento a las informaciones alrededor de este tema y la presencia de las autoridades es nula. Ni aparece una responsabilidad social empresarial que asuma las consecuencias de la tragedia. Han hecho mutis. Las informaciones, los datos. Llamé hoy, por cierto, a una institución que tiene que ver probablemente con estas cosas y ellos no están involucrados. Uno no entiende qué pasa alrededor de una tragedia que tiene ya 5 muertos. La indolencia extrema en relación con este caso es tan pronunciada que fíjense ustedes, ni siquiera los nombres de las víctimas se reseñan correctamente en los periódicos. Le voy, por ejemplo, a leer la víctima número 4 de ayer. ¿Cuál fue el parte que se sirvió desde el punto de vista informativo? Se trata de un hombre de 36 años que falleció de un shock hipovolémico con un fallo multiorgánico mientras recibía atenciones médicas en cuidados intensivos de la unidad de quemados que funciona dentro del hospital Ney Arias Lora. El hombre no tiene nombre, el hombre no tiene ningún tipo de estado situacional que lo defina como un ser humano, como un sujeto. Es una referencia de un hombre de 36 años. Y el muerto quinto es peor, porque el muerto quinto dice de un sujeto varón de 48 años que tenía 95% de quemadura en su cuerpo. Sin duda, es una indolencia extrema. Peor aún, la fábrica tenía más de 9 años de existencia y más de 15 denuncias alrededor de su peligrosidad en la zona y operaba a cielo abierto. A cielo abierto reciclaba los aceites que recogía. Y tras 6 meses de receso fue vendida a un nuevo propietario que nadie sabe quién es, no se ha reseñado, no se ha dicho absolutamente nada de quién es el responsable de la fábrica. Y cuando los operarios que contrató el nuevo dueño comenzaron a operar, valga la redundancia, los instrumentos, todo lo que constituye el trabajo de esa fábrica, entonces se produjo el estallido mortal. Pero nadie sabe quién es el dueño, ni se reseña por ningún lado. Ni siquiera
los nombres de las víctimas que han aparecido esporádicamente, las dos primeras, ni jamás se ha dicho el nombre de los dueños. Uno tiene que hablar de la indefensión social en la República Dominicana. Nosotros vivimos en una indefensión social casi plena. No hay un marco de asistencia colectiva fundado en la responsabilidad del Estado que se exprese cuando la aventura individual de sobrevivir en una sociedad como esta, estratificada, en una sociedad sesgada, en una sociedad donde elementos fundamentales desde el punto de vista humano están marginados, hay una indefensión total. ¿Dónde están las autoridades de Santo Domingo Este, el síndico, la gente que ha tenido que presentarse allí y ver qué ha ocurrido? Las autoridades de medio ambiente conocían del funcionamiento de esa planta a cielo abierto, no oculta por nada ni por nadie, operando ante los ojos de los demás con 5 grandes tanques de aceite recolectado y sin que ninguna autoridad se refiriera a ella, llamándole la atención de que manejaba material inflamable en un terreno, en un área habitada. ¿Quién responde? Por los muertos, los destrozos de las viviendas, por las viudas, por los huérfanos que han quedado de estos 5 fallecidos. ¿Quién responde? Hay 5 fallecidos y por lo menos 2 están graves, muy graves, señalan los médicos. Repito, las ideas de la seguridad en el orden social no siempre son lo que nos agobia más, lo que nos persigue más, lo que se nos martillea más a través de los medios de comunicación. La idea de la seguridad no solo es tener calles seguras, no solo es disfrutar de una atmósfera libre del miedo y la incertidumbre. La seguridad es también eso de lo que estamos nosotros hablando en relación con la explosión de la fábrica de Santo Domingo Oeste en Villa Hogando, que ha originado 5 muertos, heridos de gravedad, y este comentario crítico de la respuesta que la sociedad le ha dado a este acontecimiento, a este hecho. La idea de la seguridad no es solo relativa a la contención de la delincuencia y no se refiere a ese miedo y a esa incertidumbre que acompaña toda la realidad dominicana de hoy. La seguridad en el orden de la convivencia humana es también tener garantías de vivir en una zona familiar que esté protegida por el espíritu de las leyes y por un tipo de estructura operacional, administrativamente bien concebida, para que una familia no viva en el seno del peligro que entrañan los gases tóxicos, los combustibles, la gasolina, etcétera, etcétera, con el terror de que en algún momento uno de estos tanques fueran a explotar. Las diferencias con Poliplas son enormes. En Poliplas, la responsabilidad social empresarial estaba ante la vista de todos. La intervención del Estado fue inmediata. En lo que respecta a Poliplas, el núcleo social, los medios se movieron
y hubo que buscar determinadas soluciones que no van a revivir los muertos ni van a despojar de responsabilidad a las autoridades que han permitido ese tipo de realidad, pero que sin embargo uno puede decir que se concretó una respuesta. Por el contrario, en este caso no hay autoridades, no hay responsabilidad social empresarial. La indefensión es lo que se ha manifestado en este caso de manera contundente y dolorosa. Nosotros esperamos que las autoridades se muevan hacia socorrer a estas 5 familias que han quedado desguarnecidas por el resultado de la irresponsabilidad de las autoridades y por la indefensión institucional en que vivimos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde de la Z101. En este momento, la Policía Nacional está dando los resultados en rueda de prensa de la investigación por la muerte del coronel Ramos en Baní, provincia Peravia. Vamos a esperar solo unos minutos para poder entrar en contacto y que ustedes puedan conocer cuáles son los resultados que tiene la Policía Nacional para publicar respecto de esta investigación. Esto va a ser en unos minutos. Lo que eso sube, Yulisa, el gobierno de Colombia ya le atribuyó de manera formal esta mañana la autoría del coche bomba que, señores, la cantidad de muertos subió ayer de 10 a 21. 21. La cantidad de heridos se mantuvo muy similar. 60, 60, José Luis, discúlpame, ya estamos conectados con la rueda de prensa de la policía. Esto es lo que están diciendo en este momento. Armas blancas. 42 arrestos. 42 arrestos. Eso es lo que tenemos hasta el momento con relación a ese caso. Se sigue trabajando y se trabaja en la búsqueda y captura de estos individuos. Johnny Oscar Charles Juan, alias La Pluma, quien es el cabecilla y jefe de ese grupo de sicarios. Carlos Alfredo Quesada Tomás Cuquitín, quien forma parte de ese grupo de sicarios. Y Juan Carlos de la Cruz, alias El Gupi. A los 3 le hacemos el llamado a que se entreguen por la vía que ellos entienden prudente, para que respondan por los hechos que se les imputan y den respuesta a un sinnúmero de interrogantes que tiene tanto el Ministerio Público como nuestros investigadores y que lo señalan a ellos como responsables de este hecho. ¿Es posible que las víctimas tuvieran vínculos con el narcotráfico? Bueno, como les dije anteriormente, el móvil todavía no hemos podido determinarlo claramente. Esa es una interrogante que podría... Pero hay una probabilidad. Todas las probabilidades existen. Y más cuando estos individuos, la inteligencia y la investigación ha determinado que trabajan al servicio de cualquier grupo y hacen cualquier tipo de trabajo. Por eso no queremos señalar un móvil en específico para no hacer conjetura hasta que no se concluya el caso. ¿Se ha determinado si las víctimas y los victimarios habían tenido alguna rencilla, algo viejo para que se... No, hasta el momento no ha salido ningún vínculo de los que operaron con los fallecidos. O sea, que no se sabe si se han conocido, ¿no? No se sabe. Ese es el caso de Guerra. ¿Qué dicen? 4 fallecidos. Ejecutados. Con relación al caso de Romana, donde aparecieran un proceso de investigación en torno al triple asesinato por diferencia de operaciones de narcotráfico, donde aparecieran 2 personas calcinadas y una persona con varias heridas de arma de fuego a pocos metros donde apareciera el vehículo, donde apareciera el vehículo calcinado con 2 cuerpos adentro. Las investigaciones dan cuenta de que se trató de un tumbe de droga. Este grupo de los fallecidos trató de darle un tumbe con 30 kilos falso a este grupo, dirigido por Enrique Jiménez Brito, alias Enriquito, quien guarda prisión en la cárcel de San Pedro. Estos individuos que están aquí, que están prófugos, Carlos Elías Mono, alias Mono,
Kelvin Salvador Linares Alfonseca, alias Kelvin El Ganter, y uno solo conocido como De Ángelo de Jesús, fueron los que ultimaron a estos individuos. Todo comienza cuando estos se confabulan y se organizan para venderle unos kilos de drogas falsos a este grupo. Pito y esta joven, Alba Barriento Gando, alias La Amarilla, quien está detenida, días antes del hecho, pidieron un taxi al cual atracaron y dejaron abandonado, amarrado en la carretera de San Pedro Romana, vehículos que iban a utilizar para esa operación. Parece que algo salió mal y ese es el desenlace de ese caso. 2 personas calcinadas dentro de un vehículo y una persona gravemente herida. Estos son las personas que estaban dentro del vehículo: Ángel Carrión, Gil Papeleta y Pito, quien ya le informé que andaba con La Amarilla, y fueron los que organizaron ese tumbe de droga que salió mal. Trabajamos en la búsqueda y captura de estos individuos, de Carlos alias El Mono, De Ángelo de Jesús y Kelvin Salvador Linares. Le podemos asegurar que las evidencias obtenidas, la labor de inteligencia y de identificación, todas esas labores se hicieron mediante técnicas de investigación científica, de forma y manera que nosotros podemos probar la participación en cualquier juicio de estos individuos cuando sean apresados. ¿Alguna pregunta? El auto del taxista que secuestraron. Todavía no ha sido recuperado, pero la jipeta era en la que se movían los otros, pertenecía a Pito. A Ángel Carrión. Esa es la quemada. Esa es la quemada. Pertenecía a él. ¿Y han interrogado al que está preso, Enriquito? Sí, se han hecho algunas intervenciones y a esta persona también. Se busca también al hermano de Enriquito, a Mauri Jiménez Puchín, quien es el lugarteniente de él, y está suelto, está fuera. ¿Tienen algún registro de los deportados que han participado en estos crímenes? La policía... Con relación a Pito, había sido deportado en el 97 y tienen varios registros por robo, atraco. Son personas que tenían alto prontuario delictivo, los 3. Coronel, y Santiago, hablando de otros temas, Santiago amaneció militarizado, ¿por qué? Son operaciones policiales que se hacen. El día de hoy hubo una reunión del Comando Conjunto Unificado con el señor director y son operaciones que se hacen con relación a Santiago, las investigaciones. Bueno, ya le está hablando ahí de otros casos, los periodistas les están haciendo preguntas y ellos responden. Estamos hablando de la rueda de prensa que está dando en este momento la Policía Nacional, donde han hecho un recuento de diferentes hechos delictivos y de sangre, donde se han encontrado víctimas múltiples. Habló del caso de Guerra, de La Romana, y anterior a ese había hablado del caso de Baní, pero no pudimos conectarnos en ese momento. Respecto de lo de Guerra, dijo que buscan a un alias El Gupi y 2 más, y en La Romana buscan 3 personas más que junto con La Amarilla y otros más fueron quienes supuestamente se encargaron de darle muerte a las 3 personas que aparecieron quemadas en un vehículo. Han hecho el aviso, el llamado la invitación cortés que hace la Policía Nacional de que todas estas personas llamadas por sus nombres y por sus alias tengan la amabilidad de entregarse por la vía que a ellos les parezca prudente. Cuando la Policía Nacional hace una invitación como esta, ya ustedes saben qué es lo que pasa después cuando se encuentran por ahí con los oficiales y no se han entregado. Dice Francis que tenemos que hacer una pausa. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Yo iba a decir que qué buenos son los tipos que le ponen apodo a estos delincuentes. Son geniales. Son bastante creativos. La Amarilla. La Amarilla, el Mono, el Gánster. Kelvin el Gánster. Me encantaría estar ahí cuando draftean esos nombres. Para saber, yo lo que quiero saber es cómo se lo ponen. Dependiendo sus habilidades. Yo creo que le meten un papelito, mucho papelito en una latica.
Y lo van sacando. Como los nombres de los ciclones. Y lo van sacando. Como los angelitos. Usted, Andrés Mateo, que usted se dedica, yo robo retrovisores. Usted es la melma. El retro. Andrés la melma. Me gustaría el saber real cómo se lo pusieron a Buche, por ejemplo. Porque no descriptivo. Tiene su buchito él. Aunque el término buche está muy relacionado a la jerga del mundo de las drogas. Sí, eso tiene que ver con cantidad, claro. Pero miren, en los barrios hay apodos así, no necesariamente son delincuentes, son muy pintorescos. No, pero responden a un significado. Hablamos de los delincuentes. La pluma debe ser porque cuando la policía lo agarra se le va fácilmente. O tal vez muy flaco y pesa menos de 20 libras. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:28, momento del comentario de Rosa Encarnación. Gracias, Yulisa. Acabamos de escuchar los datos oficiales con respecto a los casos de Guerra y de La Romana, que desde diciembre, en el caso de Guerra, mantenía la población en vilo. Y ahí vemos cómo el vocero de la policía se refiere a tumbe de drogas, a hechos de criminalidad, ejecuciones que se realizaron en el país, que cada vez se hacen más frecuentes y que inconscientemente ya la población lo está viendo como algo muy normal, incluso las autoridades. Parece ser que en República Dominicana el crimen, la criminalidad, está doblándole el pulso a las autoridades que tienen que ver con el orden del país. Vemos cómo se cometen crímenes por encargo, cómo a la vida ya se le ha puesto un valor en República Dominicana, cómo la droga ha pasado a comercializarse ya de forma abierta, cómo por robarle un celular a usted o a un familiar, su vida, su integridad física corre peligro. Y peor aún, no solo que esos hechos, esos delitos atentan en contra de la vida de todos nosotros, ya nadie está seguro en el país, sino que quienes lo cometen, esos crímenes, casi siempre son reincidentes. Tenían alguna orden de arresto, fueron apresados recientemente y están sueltos. Y cuando pasan estos niveles de inseguridad en lo que nosotros estamos ahora mismo sometidos a vivir, uno como sociedad debe hacerse la pregunta de qué ha pasado. Son muchas interrogantes. ¿A dónde hemos llegado? Y peor aún, si seguimos como vamos, ¿a dónde vamos a llegar? Por ponerle un ejemplo sencillo de que andamos mal como sociedad y que la revisión debe ser colectiva, porque la responsabilidad es individual, aunque las autoridades que hemos elegido deben de tener como supremacía el control, las garantías para vivir en un lugar seguro, y ellos ya perdieron ese control. Por ejemplo, hoy entraba en vigencia una disposición del Intran en la que los camioneros, los choferes de vehículos pesados tenían que andar en la vía pública solo por la derecha. Hoy vimos cómo ellos andaban como chivos sin ley, en el medio de la derecha, algunos probablemente hasta en la acera se subieron. Leyes que están de más. Y paso de un hecho tan sencillo como ese, como que existen las regulaciones, pero que se aplican por temporadas, cuando se quiere buscar resonancia en la opinión pública, no son permanentes. Es lo mismo que está ocurriendo ahora con el desorden de país que tenemos y la inseguridad en todos los ámbitos. Ayuntamientos que no cumplen con la ley, instituciones que hacen lo propio, no transparentan los fondos, un presidente que culpa de un mal que nos está dañando a todos, a los deportados, por mencionar uno de los elementos que él ayer dijo durante su participación con las interrogantes que le hicieron algunos medios de comunicación.
Aquí todo el mundo como que busca la salida más fácil a los problemas, incluyendo nuestro presidente. No le luce a las autoridades ponerse al lado de nosotros y hablar de la problemática. Deben ofrecer soluciones políticas. Y cuando uno escucha a la mayor autoridad del país con una especie de resignación, vuelve y surge la pregunta: ¿a dónde hemos llegado? ¿Y dónde vamos a llegar? Hablar de delincuencia en el país es tener que mencionar algún miembro de la policía, quizás del Ministerio de Defensa, que casi siempre están involucrados y ya la sociedad ha perdido la credibilidad en esas instituciones. Ay, Dios mío, la corrupción en este país. Esos que se creen semidioses, que con el dinero del pueblo andan en vehículos lujosos, viven en lugares también lujosos y tienen un poder adquisitivo envidiable. La corrupción aquí en este país tiene nombres y apellidos, pero no tiene sentenciados. Como sociedad, uno debe sentirse fracasado y como individuo impotente. En mi caso, yo quiero que mi hija crezca en mi país. No quiero tirar la toalla, como quizás muchos lo han hecho. Y ahí se explica por qué la Gallup devela que el 49%, o sea, la mitad de los dominicanos, quiere irse de este país, donde las leyes no son más que papel muerto, que las autoridades son las primeras que las incumplen, donde los políticos compran la voluntad popular. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado como sociedad en República Dominicana? Por ejemplo, hoy, con relación a qué tan involucrados están los miembros de las instituciones que deben garantizar el orden en hechos delictivos. Hoy en San Juan, mi pueblo, intentaron linchar a un cabo del ejército porque él supuestamente se quería robar un motor. La rápida intervención de las autoridades policiales evitó ese linchamiento. Y aquí no solamente se puede ver que un cabo del ejército está incurriendo en hurto, en robo, sino que ya la gente está cansada y quiere aplicar la justicia por sus propias manos en un acto inhumano como es un linchamiento. Entonces, vuelve y surgen mis preguntas. ¿A dónde hemos llegado y dónde vamos a llegar, señores? Una sociedad que está enferma, muy enferma, donde ya los hechos de esta categoría ni nos asombran, no nos sorprenden, los vemos como parte de la cotidianidad. Ya lo hemos asimilado con tal naturaleza que sorprende. Realmente es difícil a la situación donde hemos llegado. ¿Y qué va a pasar con los más pequeños cuando aquí se dieron a conocer los resultados el año pasado de un estudio que se hizo en 25 países? Estudiantes de 8º grado que aprueban, que justifican la corrupción en nuestro país, un 56%. Es penoso uno tener que hablar siempre cosas negativas del país. Pero ese es el país donde las estadísticas económicas son halagüeñas y donde las autoridades probablemente están preocupadas mucho más en qué se hace en este país. Ellos le prefieren poner por encima a cómo ellos pueden verse ante la sociedad. El término popularidad ha calado, todo el mundo quiere ser popular, quiere verse bien y se olvidan de ese fuego que como sociedad casi nos está volviendo ceniza.
Lo que está ocurriendo en este país no tiene madre, ni padre, ni tío, ni abuelo. Y usted escucha hablar de inversiones, de turismo. Y cada vez que uno abre un periódico, que uno, por ejemplo, yo en mi labor de periodista, tengo informaciones que probablemente la población no tenga el acceso inmediato, uno la tiene de primera mano. Y aún yo viendo todo lo que está pasando, mi preocupación se eleva, porque nos estamos acostumbrando a que lo malo sea la cotidianidad de este país. ¿Qué podemos hacer, señores? Cada uno de nosotros. Esperar cada 4 años elegir autoridades incompetentes que no dan la talla, que son más de lo mismo, que la diferencia, el color y las siglas de un partido, pero que al final nos desilusionan y nos tienen estamos a pocos pasos de la deriva. ¿Qué hablar del endeudamiento? ¿Dónde es que estamos bien en República Dominicana? ¿Qué hablar de la educación? Cuando la desigualdad crece en este país. Esto que estamos cosechando hoy, no lo sembramos ayer. Esto es una siembra que tiene un proceso de años. Y si nosotros no buscamos qué hacer y ante la incompetencia de las autoridades, además de las interrogantes de a dónde hemos llegado y a dónde vamos a llegar, tiene que surgir la pregunta de quién podrá defendernos. El gobierno de la tarde. Son las 4:41. Haití da los pagos para construir la Fuerza Armada moderna. Ya se sabe que recibirá colaboración militar de México, quien ya ha notificado que colaborará con Haití en materia militar en el marco de un acuerdo en esa área y como parte del restablecimiento en 2017 de la nueva armada de ese empobrecido país, más de 2 décadas después de que dicha fuerza fuera disuelta por el expresidente Jean-Bertrand Aristide en 1995. Como parte de esa colaboración, 65 haitianos recibirán en México formación técnica militar, de acuerdo con un comunicado que ha emitido el Ministerio de Defensa, en el que se informó sobre un acto celebrado en la renovada base militar Anacaona, en Greciera, 45 minutos al sur de Puerto Príncipe, y donde 250 aspirantes a soldados de más de 4,000 inscritos empezaron su formación militar. En el acto, el ministro de Defensa de Haití, Enol Joseph, agradeció el apoyo a México y subrayó que hoy es un día muy importante e histórico para ellos. Esta formación es muy importante y aquí todos tenemos la responsabilidad de proteger al país y a la población. Esta armada va a ser una armada moderna y mejor, y para ello Haití cuenta con apoyo de varios países como Chile, Ecuador, México y Taiwán. Vamos a construir una fuerza armada para proteger el país y servir en casos de desastres naturales. El camino es largo, pero estamos haciendo el trabajo para crear una armada profesional. La mayoría de los miembros del alto mando de la nueva fuerza formaron parte en la antigua armada y fueron sancionados por Estados Unidos en los años 90 por violaciones de derechos humanos. Hoy, esta nueva fuerza los reintegra. Bueno, Haití duró 22 años sin ejército y recordamos que desde el 2017 ellos están diciendo que iban a crear un nuevo ejército. No, parece que económicamente no estaban preparados para empezar con el reclutamiento y yo creo que eso es válido, que cada país debe tener su fuerza de seguridad según las necesidades. Hay un artículo hace un tiempo escrito en el periódico Herald de Miami, donde un técnico en ese tipo de temas analizaba el llamado a formar una nueva Fuerza Armada. Y por un asunto bastante claro, bastante lógico, se trata de una fuerza de seguridad que va a tener orientación interna. Los tiempos han cambiado, a Haití no le sobran, como hemos dicho aquí más de una vez, los recursos.
más allá de todo este fenómeno de las noticias morbosas y falsas que se generan a través sobre todo de algunas redes sociales, siendo Facebook la más especial de ellas, está claro que esto tiene que ser un cuerpo que esté muy circunscrito a las capacidades económicas de ese país. Fíjense que el número que va a recibir entrenamiento es de 45. Fíjense que el número que luego está recibiendo entrenamiento local apenas pasa de un centenar. Fíjese que el número de inscritos a la espera de recibir algún tipo de evaluación es de 4,000. Pero ya habían anunciado 500, que iban a tener 500 miembros. Pero doy los números recientes en cuanto a los que van afuera a entrenarse a México, los que están ya recibiendo entrenamiento interno y el número de inscritos. Eso va a ir lento. Es una pirámide, no, y va a ir a la velocidad que permitan los recursos, insistimos, del país más pobre del hemisferio occidental. Yo creo que el mismo derecho que Haití tiene a volver a formar un cuerpo de seguridad, le llame como le llame, Guardia Nacional, Ejército, con el nombre que ellos prefieran, es una política soberana. Igual que voy a defender la política soberana también de mi país, no solamente tener unas Fuerzas Armadas que ya las tiene, sino en algún momento modernizarlas, volver a equiparlas de manera adecuada y sobre todo, que es lo más importante en estos años, en esta época que vivimos, adaptarla al verdadero rol que necesita el país. Las épocas, sobre todo las cuales se diseñaron las Fuerzas Armadas del presente, estaba más que nada el contexto determinado por la Guerra Fría, por la idea de combatir contra el foquismo guerrillero, las posibilidades de que surgieran estos mecanismos paramilitares, sobre todo en zonas montañosas. Es más, incluso hay armamento diseñado específicamente para América Latina. Por ejemplo, el tan mencionado avión Tucano es un avión que se diseña por Embraer en Brasil, pensando específicamente en combatir a baja altura, utilizando sobre todo metralla de alto calibre, es para combatir guerrilla. Es un avión, a diferencia de otros. Hecho para eso. A diferencia de otros aviones muy famosos, el MiG, o de los aviones F-22 o F-15 estadounidenses, o el Typhoon europeo, o los grandes aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial, el Onda Cero. Este era un avión diseñado específicamente para pensar en ese tipo de amenaza. Los tiempos han cambiado, ya eso hoy, probablemente para la República Dominicana, ha dejado de ser un factor importante. ¿Cuál es el verdadero reto hoy que puede tener un ejército? Claramente el narcotráfico, claramente la defensa de costas, de los cielos de la nación y obviamente en el caso de la República Dominicana una frontera porosa, permeable, que a su vez no solamente tiene fallas infraestructurales, y por eso siempre hay que analizar el tema de la valla, el muro, no importa cómo usted le quiera llamar, hay que analizar el factor superestructural, que es el del hombre, que es el del ser humano, que es el del funcionario, que equipado, armado, pero al mismo tiempo con suficiente ponderación de las leyes, de los derechos humanos y de otros elementos, va a estar ahí tomando decisiones, persiguiendo ¿qué? El contrabando, la trata de blancas, el narcotráfico, la salida, la extracción sobre todo de artículos robados como vehículos, que es un mercado muy común, que vehículos salgan robados de la República Dominicana, sobre todo vehículos de cierto lujo, destinados hacia ciertas zonas de Haití, que están básicamente ocupadas por el narcotráfico. Eso está clarísimo. De manera que yo soy de los que dice que esta es una política, insistimos, para analizarla. Es un factor que le corresponde a su soberanía. Claro. Así como nosotros en el ejercicio de la nuestra tenemos cosas pendientes que hacer con respecto al rol de nuestras Fuerzas Armadas. Es más, yo me voy más lejos. Soy de los que ha querido predicar el mensaje de que una verdadera disposición de una reingeniería para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional pasa, entre otras cosas, por pensar de manera conjunta qué va a pasar con todas esas instituciones. Claro, aquí la policía hay que refundarla, como diría Fafa. La refundación de la policía es inevitable porque no hay modo de tú, con paños tibios, con parches, resolver la situación. Bueno, eso fue quizás lo que más sorprendió a uno de las respuestas que dio ayer el presidente de la República. El presidente se defendió. Yo estaba viendo hoy, ya de una forma analítica para poder hablar de estas cosas, el marco en el que se desenvolvió la entrevista. Y me dio pena ver un hombre tratando de defenderse. Él no dio, del pueblo, no, junto con nosotros, el hombre se defendió. Y un presidente de la República, lo que tú estás diciendo en relación con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que van a ser los haitianos. Bueno, esa es parte de toda su estrategia de sobrevivencia como Estado. Además, el estadista, el presidente, lo que hace es que da respuesta, que propone soluciones, pero tú no te vas a defender. Una de las respuestas del presidente, oye,
El problema es con esos actos que están ocurriendo en diferentes puntos del país, que tendríamos que tener una fuerza para poner un policía o un guardia en cada hogar. Oye, ¿cómo es posible que un presidente de la República diga no tiene eso? solución. No, espérese. Pero eso tiene Tú algo tienes muy peligroso. Tú tienes que tener una respuesta institucional. Nadie te está diciendo que ponga un policía en cada puerta de cada casa de la República Dominicana. Tiene que existir un sistema. Pero tenemos 35,000 policías. Por ejemplo, en el caso de Haití, ellos después de la salida de los cascos azules, solamente el orden que es bastante escaso en Haití está en manos de unos 15,000 policías. En República Dominicana tenemos 35,000 policías, más la cantidad de miembros del ejército. Pero entonces aquí, yo para creo que República Dominicana 35,000 policías, eso no es una cantidad importante. Aquí deberíamos tener más del doble de eso y evidentemente más del doble de los Bueno, yo creo que si funcionaran, si lo seguimos usando para ir al supermercado y acarrear el carrito a la querida, si o para abrirle la funcionaran puerta esos 35,000 policías, con eso fuese suficiente. De hecho, ese es el número de policías, por ejemplo, que tiene la ciudad de Nueva York, que tiene en habitantes más que la República Dominicana. El tema está en cómo funciona. El funcionamiento, ese es el tema. Si sirvieran con menos para de mí ahí. es más peligroso. Para mí es más peligroso de todo lo que se dijo ayer que el presidente diga que no hay suficiente policía, por ejemplo, que esa es una de las lecturas, y lo otro, que se vea que él se siente en el ánimo de la derrota, que está en la misma posición que están los ciudadanos ahí a la expectativa pero de es ver que él lo no que puede pasa. hablar. Pero es que donde funciona la seguridad, donde funciona la seguridad, no hay un policía detrás de cada ciudadano, es con políticas. Yo creo que no es un problema de Pero número. ¿por qué esto es peligroso? Es muy peligroso porque eso no solo le manda un mensaje de desesperanza a la gente, sino que le manda un mensaje de activación a los delincuentes, a los narcotraficantes. El presidente está entregado. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? ¿Cómo le cae eso? Porque él sí tiene muchos policías en la puerta. Pero ¿cómo le cae eso a la delincuencia, al crimen organizado y al narcotráfico? Se ve como una especie de rendición de rodillas de las autoridades, y esto, en vez de ser cualquier tipo de mensaje de otro tipo, es un aliento para quienes están manejando en este momento la delincuencia organizada y no organizada, y para quienes manejan el narcotráfico. Con respecto al tema de Haití, es bueno, sobre todo, nos tocó una vez un debate que teníamos con el compañero de Alcántara sobre ese tema, citar la génesis de esto. Cuando John Bertrand Aristide ganó la primera vez, muchos recordarán a principios de los 90 que le dieron un golpe casi de inmediato. Sí. Cuando retorna al poder, Aristide retorna al poder en el 95, 94, 95, entonces toma la decisión, por cierto, con ayuda de los Clinton. Importante es la ayuda militar estadounidense. Decide entonces eliminar el ejército, en el sentido de que le pasaba a Aristide como al famoso presidente aquel peruano Belaúnde Terry, le pasó a tener fobia a los uniformes por aquello de que entendía que eran la causa de todos los males, y ahí decide eliminar a Haití en el entendido de que iba a ser un mejor país. Yo siempre he creído, recuerdo haber discutido eso muchas veces, que ese fue un gran error histórico, porque era el momento para relanzar la Fuerza Armada haitiana, para convertirla, insisto, en un objeto, en un organismo a la par de las necesidades de ese pueblo. ¿Por qué? Porque era el único organismo de ese país, de ese estado fallido, que abarcaba todo su territorio. Hoy, 20 y tantos años después, Haití ha carecido, incluso en este momento que estamos hablando, de un solo organismo, ni de salud, ni de seguridad, que pueda abarcar su territorio completo. Esa Policía Nacional Haitiana, que está concentrada esencialmente en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y Jacmel, fuera de esos territorios no tiene presencia. Haití es tierra de nadie en más del 80% de su territorio en relación a la presencia de fuerza policial. Y eso le ha permitido durante muchísimo tiempo, eso lo saben todos los expertos en los temas de narcotráfico, que ganan mejor que los policías eso le ha permitido a una enorme cantidad de gente que está relacionada al negocio del narcotráfico en el Caribe insertarse en Haití, donde viven, por cierto, decenas de miles de ciudadanos sudamericanos. Y no digo necesariamente que todos los ciudadanos sudamericanos sean sospechosos de eso, pero José es muy sospechoso estar en Haití muchos años y yéndolo esté muy bien económicamente cuando usted no está trabajando en ninguna industria, no está trabajando en nada productivo. Hay que señalar algo. Hay que señalar algo que no abona a favor de Aristide, pero lo cierto es que el ejército haitiano era un semillero, una fuente de corrupción, como el de todos los ejércitos de narcotráfico, pero como el ejército haitiano, mira, es tanto así que la mayor parte de los generales haitianos, incluyendo algunos de que están refugiados aquí,
que emigraron después de la intervención norteamericana directa, porque fueron los Clinton los que movieron la restitución de Aristide, son multimillonarios, todos. El ejército era en Haití una fuente de corrupción enorme y de narcotráfico y de todo lo que tú te puedas imaginar. Un poco como lo que ocurrió aquí, por ejemplo, con las famosas cantinas militares posteriores al Consejo de Estado, en el seno de la cual ocurrió de todo. Uno de los factores del estallido de la Revolución de Abril del 65, en los términos en que la degradación se da hacia adentro de los cuarteles, van a ser las cantinas, que se convirtieron en sustitutos del mercado, del comercio normal. Por ahí entraban vehículos, neveras, televisores, entraba queso, mantequilla, todo. El mercado estaba abastecido por las cantinas militares y en consecuencia era una fuente de corrupción enorme. Señora, no se diga el ejército haitiano. Como se van olvidando las desgracias de los pueblos, porque miren, Haití cumplió recientemente el día 12 de enero 9 años desde que ocurrió el terremoto, ese fatídico terremoto, y no se habló en los medios de comunicación de eso ya 10 años el casi. El tiempo va bueno, sin duda erosionando el impacto de las noticias, pero... y un impacto va sustituyendo al otro, claro. Ya se van convirtiendo en fechas históricas simplemente. Que conste que algún día, y yo no sé honestamente si eso está muy cerca, muy lejos, y contrario tal vez a la opinión de algunos compañeros y compatriotas, yo sí creo que para nosotros es importante que Haití llegue en algún momento a estar en manos de gente que, distinto a los de hoy y a los del pasado reciente, sí pueda generar modelos de desarrollo, que Haití pueda ser para los haitianos el lugar donde puedan desarrollar sus sueños, sus anhelos y las posibilidades de prosperar, que no son otras que desarrollar capacidades de generar riqueza. Si es la minería, que se ha dicho siempre hay un potencial enorme, si es en su vertiente sur, sobre todo en los Cayos, donde están esos hoteles, esa posibilidad de desarrollar turismo, si es, miren, cual fuese, no importa. Lo que está claro es que estamos hablando... Es explotable. En algunos aspectos sí, pero necesita las como todo lo que es explotable. Las playas de Haití son hermosísimas. Sí, claro, sobre todo la vertiente sur, que es extraordinaria, pero ahí volvemos a lo mismo. Hay turismo. ¿Cómo vas? Y la gente muy afable. ¿Cómo vas en un estado donde no hay clase media? Porque eso es interesante. Atención a los que odian a la clase media, que tienen un odio en los tuétanos a las clases medias. Fíjense lo que pasa en los países donde no hay clases medias. Donde no hay clases medias se viven los extremos. Y donde se viven los extremos, ¿quién se impone? El extremo más poderoso y punto. Eso es así de simple. Una élite, señores, dirige como titiriteros desde Miami, desde Canadá, desde Francia, donde se les ha permitido su fortuna, refugiarse y aislarse de la realidad del resto de los jodidos. Dirige desde ahí una economía de puertos. Pero literalmente es así, viven en Pechonville, en la montaña. Pechonville es la base allá, pero abajo. se pasan la mayor parte del año fuera. La gleba abajo. Claro. Bueno, ya se sabe que hay un amplio rechazo para no solo la Armada, sino también para la Policía Nacional, pero este anuncio de manera particular ha concitado un rechazo amplio de la ciudadanía haitiana, quien aún guarda muy malos recuerdos de lo que significó el ejército en ese país y que aún pide recursos porque son insuficientes los actuales para su Policía Nacional. De este modo, que todavía se recuerda cómo funcionaron las Fuerzas Armadas con los golpes de Estados y con las vejaciones y violaciones de derechos humanos que vivió Haití en una historia reciente. De este modo nos vamos a una pausa, despedimos a don Andrés L. Mateo y a Rosa Encarnación y al regreso se integran los miembros que completan hasta las 7 de la noche. El gobierno de la tarde.